Para nadie es un secreto que los hábitos sociales cambian de acuerdo con las dinámicas de cada época, y nada mejor que los retratos para hacer visibles las peculiaridades de cada sociedad. Por eso hoy hablaremos del costumbrismo visual en las fotografías. Has abierto la puerta al desván insomnio. Soy Ana Zamora y vivo en una época en la que los videos musicales y las redes sociales cada vez muestran más imágenes cotidianas construidas. Si bien hoy en día es lo más común tomarse selfies y editarlas con filtros y stickers, claramente nuestros antepasados nunca habrían pensado en eso, aunque ellos también tenían sus locuras. Desde fotografía post-mortem hasta edición fotográfica, exploraremos algunas de las costumbres más extrañas que rodean a las fotos a lo largo de la historia. Una de las tradiciones más perturbadoras es la fotografía post-mortem, es decir, tomarles fotos a los muertos, así, normal. En el siglo XIX, cuando aún no habíamos descubierto los antibióticos y la expectativa de vida era de apenas 40 años, la muerte se hizo parte del día a día de la gente porque las epidemias, las enfermedades e infecciones eran tan comunes como hoy en día lo es la gripa o un dolor de cabeza cualquiera. Este tipo de fotografía se veía más como una forma de honrar la memoria de los muertos. La idea era retratar por una última vez al difunto, simulando estar vivo, dormido y en algunos casos incluso directamente sin disimular, ahí en el féretro como iba a quedar ya enterrado. Si bien la costumbre de retratar a los muertos se inició en el siglo XVI porque hacerlo en vida se consideraba un acto de vanidad, con la invención de la cámara el retrato se convirtió en algo más accesible y sencillo que las pinturas súper ostentosas que pedían las familias adineradas hasta ese entonces. Aunque la fotografía post-mortem se inició en Europa, esta también se extendió por algunos países del continente americano, como Estados Unidos, Perú, México, introducido por supuesto por fotógrafos europeos a mediados del siglo XIX. En este continente alcanzó un nuevo nivel, porque cuando era realizada a niños muy pequeños o bebés, a estos se les vestía como vírgenes o santos, como parte de una celebración de la certeza de que iban a ir al cielo. En parte gracias a la costumbre mexicana de los altares del Día de los Muertos, en México esta práctica tuvo un impacto súper alto y gracias a las nuevas prácticas fotográficas se integró la imagen de los fallecidos a las ofrendas típicas de esta celebración, así como lo vemos en la película de Coco. Esta solemnidad se reflejaba tanto en los retratos a los muertos como a los vivos. Si nos fijamos en los retratos tomados durante el siglo XIX y principios del siglo XX, podemos ver que la gente no sonríe y que en la mayoría de los casos tiene una expresión súper severa, como seria, taciturna, como María José. Esto no se debe a lo sombrío de la época, que siendo sincera les habría dado toda la razón, porque eso de que se esté muriendo la gente todo el tiempo pues tampoco está tan chévere, sino a que retratarse se veía como una extensión de las pinturas de retrato que se hacían los papas o la realeza, por ejemplo. Y pues por eso mismo era considerada una experiencia única en la vida para muchos, que además representaba como este registro para la posteridad de la apariencia de una persona, algo que para la gente de la época era un asunto supremamente serio. Otra costumbre usual en la fotografía de antes era la coloración. Aunque la fotografía a color estable data de 1861, esta obligaba a realizar 3 fotos sucesivas con lentes de diferentes colores, rojo, verde y azul, como en los formatos de color digital RGB, más o menos esa misma cosa. Sin embargo, por su dificultad y su falta de exactitud, muchas fotos eran tomadas a blanco y negro y coloreadas a mano con pigmentos como óleos o acuarelas, pero no con una intención artística, sino netamente visual, buscando fidelidad de imagen. En muchas ocasiones, claramente el colorista no contaba con una referencia visual de los colores que estaban en la realidad de la foto, por lo que muchas veces debía recurrir a su imaginación y ponerlo lo más realista que se le ocurriera. Esta práctica se abandonó cuando la placa autocroma apareció por primera vez en 1907. Siendo el primer soporte comercial para la fotografía a color, era algo mucho más accesible. Estas placas fijaban la imagen en una superficie de vidrio y fueron las antecesoras del film fotográfico que aparecería en el decenio del 30 del siglo XX, que a lo largo de ese mismo siglo conocimos como el film fotográfico de Kodak. Pero esta no era la única forma de editar fotografías antes. Es que eso no se inventó con Photoshop. La gente también se suavizaba las arrugas, incluso añadían objetos a las fotos. Esta edición consistía en marcar en la foto revelada aquellas zonas que se querían modificar
y revelarla varias veces modificando con materiales químicos durante el proceso de revelado esas zonas que se querían retocar. Obviamente este proceso era mucho más demorado que simplemente modificar la foto digitalmente, pues era necesario hacer varios procesos de revelado para alterarlas. Aunque pueda parecer que el fotomontaje forma parte del costumbrismo fotográfico de nuestra era, en realidad es una de las técnicas más viejas en la modificación de fotos. Solo que en lugar de delinear cada figura digitalmente y añadirla a la composición, esto implicaba recortar varias fotografías con una cuchilla, elegir los elementos de cada una que se quisieran incluir, y luego juntarlos para crear una nueva imagen, casi como si fuese un collage. Para mejorar la calidad de la imagen, a esta mezcolanza se le sacaba una foto correctamente iluminada para que funcionara bien como composición. Había otros fotomontajes que se hacían a partir de la superposición de varios negativos en varias capas, teniendo como referencia un fondo determinado para crear una sola imagen en positivo. Casi como hacer un collage, pero superponiendo distintas cosas en lugar de recortar y recortar. Era una composición un poco más compleja en la medida en que no seleccionaban elementos puntuales, sino que añadían las fotos y las ponían como una encima de la otra, pero con una opacidad que les permitiera visualizar elementos de todas las fotografías. Por increíble que parezca, la modificación de las fotos es algo que se hace desde que éstas se empezaron a realizar. Existen ejemplos que datan incluso de 1851, donde la intención de esa modificación es más artística que de optimización de la imagen. Esto se conoció como pictorialismo y llegó a convertirse en el primer movimiento fotográfico de la historia. Estuvo en auge entre finales de la década de 1880 hasta el final de la Primera Guerra Mundial, que para aquellos que no lo recuerden fue en 1918. Los pictorialistas buscaban la elevación de la fotografía como forma artística frente a la fotografía amateur, que iba en ascenso con el mayor acceso que había a herramientas fotográficas. En parte pues por el crecimiento del mercado que estaban teniendo, la innovación en nuevos productos, la creación de formas de revelado más sencillas. A pesar de esto, tampoco buscaban un rigor académico que equiparara la fotografía con la pintura, pues aunque tomaban la técnica de los fotógrafos profesionales que en ese momento únicamente hacían fotografía para determinados clientes, tienen la libertad creativa de los aficionados. Este movimiento se interesaba en mostrar paisajes y retratos femeninos, pero no de una forma nítida como lo haría la fotografía común y corriente, sino empleando filtros y elementos que hicieran que la imagen fuera borrosa y al mismo tiempo la alteraban en el proceso de revelado para darle un aspecto más desenfocado e intrigante. Estas modificaciones eran, en palabras de los pictorialistas, un método para representar su visión de la naturaleza. Muy parecido en este sentido al movimiento impresionista en la pintura o a las fotos del Instagram de Lana del Rey. Aunque en un principio la fotografía y el arte eran dos cosas diferentes, en parte gracias al statement de los pictorialistas, hoy en día es considerada como otra forma del arte. Esto por supuesto no incluye las selfies en el baño, pero sin duda alguna con las distintas herramientas que se han desarrollado de la mano de la tecnología, la fotografía artística y la de aficionados tienen un nuevo terreno de exploración y han generado un nuevo costumbrismo fotográfico. Una de las prácticas más comunes son precisamente las selfies, el uso de filtros, esta vez generados por programas digitales en lugar de algo puesto frente al lente, que también se usa hoy en día, al igual que las fotos de comida o de nuestras mascotas. Todo esto habría sido impensable en la época victoriana precisamente por lo costoso que resultaba hacerse una fotografía a pesar de ser más económico que un retrato y porque se veía como algo con un cierto grado de seriedad. Ya no vemos la experiencia de ser fotografiado como algo para la posteridad. Muchas de nuestras fotos ni siquiera llegan a un formato físico porque ya no es necesario exhibirlas en nuestras casas. Muchos nos limitamos a documentar nuestra vida cotidiana para compartirla en nuestras redes sociales. Estamos tan acostumbrados a las fotos que no hay un filtro sobre qué fotografiar y qué no. Pues ya no nos limitan los rollos de 36 fotos o la dificultad del proceso de revelado. Simplemente imprimes tu foto si la quieres en físico y ya está. Probablemente de aquí a 100 años existirán nuevas técnicas fotográficas, pero gracias a las tecnologías digitales, estas se abren a un nuevo universo de posibilidades. ¿Cuál será el próximo costumbrismo fotográfico? Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. Para estar al tanto de cada uno de nuestros nuevos lanzamientos o contarnos de qué temas te gustaría que habláramos, búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Desván Insomne. Adiós.